a partir de la lectura que hicieron y del preámbulo que he realizado, pues vamos a comenzar con el tema, que es pues el proceso del desarrollo de las ciencias para Kuhn. Bueno, antes de la publicación de este libro, La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, de Thomas Samuel Kuhn, pues la investigación filosófica en relación con el conocimiento científico, pues estaba encaminada a descifrar los componentes de su racionalidad, es decir, describir los procedimientos y metodologías de las ciencias. ¿Ah? Se consideraba el conocimiento científico como el modelo de todo tipo de saber. La mayoría de los enfoques coincidían en que la tarea principal de la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia consistía en articular con la mayor precisión y detalle posible pues el contenido del método científico, con base en la afirmación de que la ciencia era el modelo de un tipo especial de conocimiento a posteriori, es decir, un conocimiento adquirido a través de los sentidos y diferenciado de cuestiones especulativas. De este modo, pues a nivel epistemológico, la comprensión filosófica de la ciencia se consideraba indispensable para descifrar cómo es posible el conocimiento que tenemos del mundo. Ahora, si bien los diferentes enfoques coincidieron en el propósito, aunque divergían en la estrategia, pues consolidaron una imagen de la ciencia, pues que se distingue como un ejercicio ordenado en la acumulación incesante de conocimiento que se depura de manera constante a través del reemplazo de teorías falsas por teorías verdaderas, en una especie de progreso continuo. Bueno, una imagen que Kuhn quiso evidenciar como un engaño, pues es esta de que la ciencia avanza por un proceso de acumulación. Según esta imagen, una teoría es reemplazada por otra por motivos únicamente racionales, sustentados en la reunión y evolución racional de la evidencia. Bueno, al inicio de este ensayo, que ustedes leyeron el primer apartado, pues Kuhn muestra la motivación que tuvo para escribirlo, y es que, pues derivado de una larga tradición empirista, pues él considera que se generó una imagen de la ciencia que para él, pues no era del todo correcta. Por ejemplo, pues que la ciencia es completamente racional o que se desarrolla, o sea, avanza, progresa gracias a una especie de efecto acumulativo. Esta imagen errónea sobre la ciencia, pues era defendida por los mismos científicos. Los mismos científicos creían que la ciencia así funcionaba, lo cual revela que había una mirada muy, pues poco crítica al interior de una ciencia. No había una mirada metateórica, ¿no? Es decir, una mirada crítica del biólogo sobre la biología, del químico sobre la química, del físico sobre la física. Kuhn era físico, por cierto. Entonces, Kuhn recurre a la historia de la ciencia para mostrar que la ciencia no es completamente racional ni avanza linealmente a través de grandes hitos que van marcando pautas. Una de las razones por las que esta imagen falsa de la ciencia pues se extendió y se difundió al punto de que los mismos científicos aceptaban esta idea y creían que así funciona la ciencia, pues se debió a la pedagogía de las ciencias, o sea, a cómo es que se enseña la ciencia, cómo la describen los libros de texto, qué métodos se utilizan. Y todo esto, pues lo determina un paradigma, pero aún no entremos con ese concepto. Finalmente, la ciencia o una ciencia se define por los hechos, teorías y métodos que están relatados en sus libros de texto. El hecho de que la ciencia se enseñe, por ejemplo, quizá como ustedes se las enseñaron, a través de líneas del tiempo, pues quizás sea un recurso didáctico, ¿no? Tal vez sea la forma más clara y simple de enseñar cómo evoluciona la ciencia o cualquier otra instancia, pero las líneas del tiempo tienen un problema y es que dejan la impresión de que todo avanza de manera uniforme, unidireccionalmente, sin complicaciones y gracias a un efecto acumulativo, como que todo se va concatenando.
y todo parece que va progresando, embonando, acumulándose, y la verdad es que ni la historia de la ciencia, ni la historia de la humanidad ha caminado de esa forma. Por ejemplo, para explicar esto del efecto acumulativo, a partir de un texto que se llama Escritos Pedagógicos, de un filósofo Hegel, que digamos poco o nada tiene que ver con filosofía de la ciencia, pero un amigo mío, colombiano, Carlos Enrique Restrepo, en una obra que se llama Didácticas de la Filosofía, tradujo al español una de las ideas de Hegel como pedagogía del desgarramiento. En la traducción que existe en la edición del Fondo de Cultura Económica, eh, el vocablo Zerrissenheit en alemán lo traducen como conflicto, pero mi amigo consideró que una mejor traducción sería desgarramiento. Bueno, ¿a qué se refiere esta pedagogía del desgarramiento? Lo que dice es que no solo el conocimiento científico, sino el conocimiento en general, no se obtiene acumulando experiencias. Y es que nos han hecho creer que el conocimiento es como si fuera un conjunto de enseres que vamos metiendo y acumulando dentro de un saco. Y entre más acumulemos, más conocemos. La pedagogía del desgarramiento hace referencia a que el conocimiento realmente no se define por la acumulación, como si fuésemos concatenando o agregando cadenas o eslabones a una cadena. Adquiero un conocimiento, es un eslabón de la cadena, agrego otro y así. Y entonces el conocimiento lo pensamos de esa forma, ¿no? Y tenemos una cadena larga, significa pues que conocemos mucho. Más bien, cada conocimiento que adquirimos no es un nuevo eslabón, más bien todo lo contrario. A veces, conocer implica un rompimiento. En muchas ocasiones, el conocimiento que desarrollamos no se acumula con el anterior, más bien lo refuta y lo sustituye. ¿Mm? No se concatenan, sino que se da una ruptura. No se acumula, sino que se sustituye. Se habrán dado cuenta, por lo menos eso quiero creer, que en esta clase muchas de las ideas que tenían de conceptos como a priori, a posteriori, belleza, razón, conocimiento, pues se distancian quizá de las nociones previas que ustedes tenían desde el bachillerato. E incluso, digamos, más que eh, confirmar lo que ya creían desde el bachillerato, se da una ruptura. Pero más que una ruptura, esta expresión de desgarramiento, Zerrissenheit, dice que se da una especie casi de abulsión, de extirpación, un desgarramiento. Y es que hay conocimientos y creencias que las tenemos tan arraigadas, enquistadas sería casi la expresión, es decir, como si fueran un quiste, que para sacarlos es necesario extirparlos. De ahí esta expresión de pedagogía del desgarramiento. Bueno, en el caso de Kuhn, la aceptación y cambio de un paradigma, bueno, de una teoría, es decir, el cambio de un paradigma a otro, para él supone una ruptura muy profunda. Uh-huh. Para Kuhn, el avance científico no se da acumulando teorías, sino que la pugna entre estas teorías, la competencia y la sustitución de unas por otras, es decir, unas que tienen mejor perspectiva para resolver los problemas pendientes, y que es lo que genera las revoluciones científicas, es lo que genera el desarrollo científico, la competencia entre ellas, ¿no? El desarrollo científico, entonces, pues se define por este proceso no por este proceso de acumulación de descubrimientos, sino por la competencia continua de modos de ver la naturaleza, aunque en realidad son más o menos compatibles. Uh-huh. Ahora, la primera noción que deben tener de paradigma es la siguiente. Deben ver al paradigma como una teoría que ha conseguido algunos logros universalmente aceptados. Es decir, un paradigma es una teoría que se acepta de forma generalizada por encima de otras y por lo tanto se convierte en un sistema
que proporciona modelos de problemas y soluciones. Se convierte en un sistema de pensamiento que le dice a la ciencia cómo debe abordar y resolver problemas dentro de una comunidad. O sea, determina cómo se hace la ciencia, cómo se enseña la ciencia, qué problemas científicos son importantes y cuáles no. Cuáles no son ni siquiera problemas científicos. Un paradigma, esa sería la primera acepción que deben de tener de paradigma. Es una teoría que a fuerza de ser aceptada y generalizada, pues se ha convertido en una especie de sistema de pensamiento que determina cómo se hace la ciencia. Un paradigma, digamos, una segunda forma de verlo, que no es excluyente del anterior, podemos verlo como una poderosa constelación de compromisos conceptuales, instrumentales y metodológicos, con la que una comunidad guía su investigación. Es decir, es un conjunto de modelos. Es lo mismo que lo anterior. Cómo hacer la ciencia, que determinan los conceptos, los instrumentos, las metodologías que vamos a aplicar para resolver un problema. Es decir, el paradigma es también un conjunto de compromisos compartidos. Ok. Con esto como preámbulo, comencemos a explicar qué es la ciencia normal. Espero que hayan notado hasta el momento que, como les comenté, pues que muchos conceptos de Kuhn pues son bastante intuitivos. Entonces, así como existe una ciencia normal, pues también hay una ciencia extraordinaria. Digamos que la ciencia normal, pues es la que se desarrolla en tiempos normales. Y la otra es la ciencia que se desarrolla en tiempos o entornos extraordinarios o de agitación. Precisamente hablando de agitación, para que quede claro, pensemos, es que no tengo aquí uno, pero pensemos que tengo, que tengo un frasco de cristal con agua aquí, ¿no? Digo de cristal para que podamos ver el contenido. Ahora, a ese frasco de cristal que tiene agua, agreguémosle un sólido sedimentable. Es decir, pero además es un sólido que no pueda diluirse. Sedimentable es decir que, digamos, lo tengamos como en polvo y que no pueda diluirse, es decir, que no cree una mezcla homogénea con el agua, como la sal, ¿no? Pensemos entonces en la arena. Tengo un frasco de cristal, le agrego arena. Ajá. Tengo entonces mi frasco y le agrego arena. Y entonces agito el frasco. Lo agito. Después de agitar ese frasco con agua y arena, pues observaremos que los sedimentos de la arena pues están dispersos por todo el frasco, en un ambiente efervescente derivado pues de la agitación. Pero si dejo el frasco en la mesa, comenzaremos a apreciar que el agua en el frasco comienza a desenturbiarse y que los sedimentos de la arena comienzan a asentarse poco a poco en el fondo del frasco. Bueno, podríamos decir que ese momento de agitación, de revolución, es la etapa de la ciencia extraordinaria. Y cuando los sedimentos se han asentado y el agua deja de estar revuelta y todo parece estar en relativa calma, podemos hablar de ciencia normal. Ahora, la ciencia normal es una especie de convencimiento casi arrogante que tienen los científicos al asumir que saben cómo es el mundo y cómo funciona. Es decir, la ciencia normal es una ciencia que está fundamentada en procedimientos y métodos probados o que se consideran probados y por ello infalibles. En términos concretos, Kuhn define a la ciencia normal como aquella investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados, logros que una comunidad pues reconoce durante un periodo de tiempo y por tanto se vuelven una tradición. Digamos, son métodos que ya se han asumido como tradición, métodos probados.
Entonces, la ciencia que recurre a este tipo de métodos se le llama ciencia normal. Anteriormente les había comentado que una segunda forma de entender al paradigma era verlo como una serie de compromisos dentro de una comunidad. Bueno, estos compromisos y el aparente consenso que producen al interior de una comunidad científica son una especie de prerequisitos de la ciencia normal. De estos fuertes lazos, compromisos al interior de una comunidad científica, es que se consolidan varias tradiciones de investigación. Retomando la idea de paradigma, había mencionado anteriormente que el paradigma era una teoría que se acepta de forma generalizada por encima de otras, ¿no? Digamos, y se van a dar cuenta a lo largo del texto, que Kuhn habla casi en términos políticos, ¿no? Digamos que la ciencia que se erige como paradigma es casi como un político en campaña, ¿no? Que convenció a la mayoría de que él tenía el suficiente alcance para resolver ciertos problemas que la teoría anterior no pudo. Entonces, este paradigma determina cómo se hace la ciencia, la guía, le dice cómo debe conducirse, le dice qué cosas son científicas y cuáles no. A esto de determinar qué es científico y qué no es científico, se le llama criterio de demarcación. Bueno, visto desde otro flanco, como ya les dije, la ciencia normal está determinada por el paradigma. Si lo vemos desde el otro punto de vista, la ciencia normal trabaja para el paradigma. Y aquí se derriba una de las apreciaciones con las que Kuhn comienza este ensayo, acerca de que la ciencia es completamente racional, que la ciencia siempre está buscando la innovación y la ampliación de los horizontes de conocimiento. Bueno, la ciencia normal no está buscando innovar. La ciencia normal tampoco está buscando explorar nuevas teorías revolucionarias. Todo lo contrario, la ciencia normal es esta tradición ya asentada y la ciencia normal trabaja para que esa tradición se conserve. Es decir, la ciencia normal trabaja para que el paradigma se conserve. En este punto, supongo que si lo están notando, si van, digamos, con la misma línea que yo, podemos empezar a ver al paradigma como un dogma. Y la ciencia normal trabaja para preservar ese dogma. Lo defiende, incluso lo resarce cuando le encuentra alguna fisura. Digamos, si ese paradigma comienza a mostrar grietas y fisuras, la ciencia normal se encarga de parcharlo, de maquillarlo. ¿Cómo? Creando explicaciones a modo. Cuando una teoría paradigmática comienza a mostrar, digamos, inconsistencias o algo ya no empieza a cuadrar, esta cofradía de científicos normales recurren a criterios como el margen de error o en un sentido platónico intentan salvar el fenómeno, ¿no? Intentan crear explicaciones que se llaman ad hoc o a modo, a la medida, para decir por qué la ciencia, por qué esta teoría paradigmática ya no está sirviendo tanto para explicar determinado fenómeno, está comenzando a fallar, ¿no? Bueno, entonces se darán cuenta que entonces la ciencia normal pues no es completamente racional, también actúa de cierta, defender este dogma pues no es completamente racional, es más bien una actitud pues bastante irracional. Entonces, si la ciencia normal no es completamente racional, no busques expandir el conocimiento con un espíritu revolucionario, antidogmático. Entonces, ¿qué hace? ¿A qué se dedica la ciencia normal? Bueno, el tipo de problemas que resuelve la ciencia normal se les llama problemas de tipo rompecabezas. A ustedes, los que siguen conectados, pues les pregunto, a ver quién me puede decir cuáles son las características esenciales de un rompecabezas. Y perdonen la torpeza de mi honestidad, pero a estas alturas ya no sé si conocen los rompecabezas, ¿no? A ver, alguien que me responda
las características esenciales de un rompecabezas. Que todas las piezas se encajen y que formen una imagen contenida. Que todas las piezas se encajen, podemos decir, pues que haya una solución. Ok. Pero ¿cuál es la principal? Esa sería una característica secundaria. ¿Cuál es la primaria de un rompecabezas? ¿Cuál es la característica principal de un rompecabezas? Pues que está dividido en varias piezas, ¿no? Es una característica, pero no es la principal. Tiene una muy, es más, todas las cajas de rompecabezas, en la portada de la caja, ¿qué es lo que tienen en la portada de la caja? ¿El número de piezas? ¿Se podría Sí, decir que es el objetivo o lo que se espera lograr? exactamente, exactamente. El rompecabezas en la portada de la caja está la imagen que tienes que armar. Es decir, el rompecabezas es un problema, por supuesto, pero es un problema que ya sabemos cuál es el resultado. No es como lanzar una pregunta científica, decir, ¿por qué la marea es más alta y más agitada durante la noche? ¿Y por qué en la mañana se amansa? ¿Cuáles son las causas? No sabemos cuál es el resultado. Sin embargo, para armar un rompecabezas ya sabemos cuál es el resultado. La caja nos dice cuál es. Bueno, pues ese tipo de problemas son los que Kuhn llama problemas tipo rompecabezas, porque la ciencia normal, como no está buscando nuevos resultados, nuevas teorías, está, lo único que hace un momento les comenté que la ciencia normal no está buscando innovar. Digamos que el alcance de innovación de la ciencia normal se limita únicamente a encontrar nuevas formas de solución para algo que ya se conocía. Es decir, buscar un método de solución más rápido y ya. Ese es el máximo alcance de innovación de la ciencia normal. No está buscando nuevos resultados, simplemente hacer más eficiente la solución que ya teníamos de un resultado ya conocido. Ya sabemos el resultado, simplemente busquemos un método más eficiente, más rápido, más sencillo. Incluso hablando de tecnociencias, menos oneroso. Bueno, pues en primer lugar, como ya les dije, pues el rompecabezas pues implica un problema, ¿no? Y pues tiene esta característica de que ya sabemos cuál es el resultado. Bueno, pues digamos que esta innovación o el alcance de innovación de la ciencia normal se limitaría únicamente a esto. Un rompecabezas tiene varias formas de resolverlo y la ciencia normal a lo mucho solo busca la mejor forma posible de encontrar un mismo resultado.